Hola, ¿cómo estás? Soy el doctor Cristian Omar Ramírez Serrano Torres, cirujano bariatra del Hospital Ángeles Universidad y también especializado en cirugía robótica bariátrica. Hola amigos, yo soy Cristian Isaac Vieda Sandoval, yo soy urólogo y tengo una especialidad en oncología y también en cirugía robótica y laparoscópica. Yo trabajo en el Hospital Ángeles Pedregal y en el Hospital ABC Santa Fe, aunque afortunadamente opero casi en todos los hospitales de México con robot. Hola, buen día, soy el doctor Santiago Toscano Igartúa, soy cirujano general y cirujano oncólogo con adiestramiento en cirugía robótica en el Hospital Real San José de Valle Real en Zapopan. Para serles honesto, yo siempre he buscado ser muy eficiente en costos. Entonces, al principio que me hablaron de la engrapadora, la verdad es que yo me resistí un poco al respecto y yo logré con mi equipo de trabajo, como tengo un grupo y formamos siempre el mismo grupo en las cirugías, entonces mis ayudantes la verdad es que ya se volvieron muy buenos en utilizar la engrapadora, porque ustedes saben que en la laparoscopía cuando utilizas a tus ayudantes les tienes que estar diciendo gira, muévete, Sí. y eso es lo que le hace lento y tortuoso. Entonces yo me resistía porque ya había logrado un estándar digamos, de tiempo y de éxito con las engrapadoras y pues me parecía como que iba a sobrarme, ¿no? Pero bueno, total que me convencieron en que la utilizáramos y les diría que quedé enamorado a la primera. Yo creo que mis razones para estar enamorado el día de hoy de la engrapadora son que tiene muy buena destreza, que tú lo controlas y te ahorras toda esa discusión con tus ayudantes de muévete, engrápale por acá. La verdad es que en seguridad creo que las engrapadoras laparoscópicas ya son afortunadamente muy seguras, no tienen tecnología para calcular también la presión, la longitud de las grapas, igual que la tiene el robot, pero creo que esa destreza que te da el tú solo acomodarte la engrapadora con el intestino, la hace maravillosa. Entonces la verdad yo hice la primera y ya llevo 3, que les diría que son muy buena experiencia porque mis tiempos se redujeron de tal vez tardarme en una reconstrucción y anastomosis 40 minutos. Yo lo medí en la última, me tardé 11 minutos en hacer el mismo paso. Entonces eso para mí es muy importante, el ser eficiente. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, con lo mismo uso de la engrapadora, no sé si a ustedes les pasó, yo empecé a reducir puertos también. Cuando empezamos a usarla, empezamos con 6 puertos desde un inicio, ¿no? Más el ayudante que metía la engrapadora y hacía todo el movimiento acerca para poderlo hacer en cirugía bariátrica es un poco más difícil. Pero la engrapadora, por ejemplo, tiene una longitud más allá de la engrapadora convencional, ¿no? Y es más fácil manipularla y no estás chocando contra los brazos del robot. Bueno, tu ayudante no está chocando contra los brazos del robot. Pero ahora que nosotros empezamos a reducir puertos y empezamos ya actualmente de 6, pasamos a 4, anécdota también de 2 pacientes que operamos, uno lo operé por robot con técnica convencional, con engrapadora normal, y el otro lo operé con ya todo totalmente robótico, ¿no? Pues llega el esposo y me reclama y me dice, oye, ¿por qué a mi esposa lo operaste nada más con 4 hoyos y a mí me hiciste 6, ¿no? Y esos son los cambios, ¿no? La optimización de los tiempos yo creo que también es algo bien padre, porque a final de cuentas, en estar moviendo, cargando, haciendo y que tus asistentes estén ayudando, yo creo que esta parte que dices, tener un equipo ya basado, yo también ya tengo un equipo totalmente entrenado, eso te ayuda mucho a reducir los tiempos y también que tú mismo dirijas la engrapadora, pues te evita pasar todo esto, ¿no? Pasas la curva, pasas el aprendizaje y te vuelve todavía más seguro el procedimiento. Entonces, a final de cuentas, creo que optimizar esta parte de la cirugía creo que te ayuda mucho a ti como cirujano a tener la confianza para usar estos equipos y sí, sobre todo que empieces a equiparar los costos contra la laparoscopía, ¿no? Eso yo creo que puede funcionar bastante. Sí, teníamos más de un año esperando la engrapadora y creo que todos aquí que somos cirujanos, la obsesión, compulsión de tener el control de toda la cirugía es importante y cuando estás sentado en la consola que ves que tu ayudante va a engrapar y los movimientos se ven más bruscos, que aunque en realidad pues igual y no lo está haciendo brusco, pero híjole, esa ansiedad de manipulación del intestino, pero ya el hecho de tú tener el control de todo creo que te da... Sí, porque yo creo que a ustedes les pasa que cuando usas intestino y engrapadora somos muy quisquillosos en milímetros, en grados, o sea... En dónde cortar. Exacto, y de repente tú veías que el asistente, que esa es una de las ventajas del robot, que el robot no se cansa, no se mueve, no tiembla. Entonces cuando está el asistente con la engrapadora y le dices tuerce y ya se movió tantito de ángulo. Entonces eso no te pasa con el robot porque el robot sigue concretamente tus instrucciones. Entonces si tú quieres mover medio grado, se mueve medio grado y el robot se va a quedar fijo, sin moverse totalmente. Y moviendo intestino, ustedes saben que el intestino se mueve. Entonces es muy importante justo que tengamos ese control porque el intestino va a querer alejarse, acercarse
y quieres no lastimarlo, y creo que esa es otra de las ventajas del robot cuando manejas intestino, que lo controlas mucho más fácil, porque en la laparoscopía pues muchos de los asistentes o agarran muy poquito o agarran mucho y pueden lastimar el intestino. En cambio tú controlas qué tanto agarras y sí es mucho más seguro para el paciente. Pero a un cirujano de primera vez que utiliza una engrapadora o un asistente de primera vez, creo que eso también va a ser una gran ventaja. O sea, creo que igual el robot ha demostrado que disminuye la curva de aprendizaje para hacer cirugía difícil. Creo que la engrapadora también va a reducir la curva de aprendizaje para procedimientos como bypass o reconstrucciones urinarias, que son la verdad bastante complejas. Fíjate que con el robot, con estos cambios que empieza a hacer la engrapadora, de que lo que platicábamos hace rato fuera de cámaras, de sensando la presión de la engrapadora, ¿no? Te lo va sensando, te lo va cortando, y la verdad grapea bien bonito, porque pues yo ya no he visto sangrar, o sea, tampoco tenemos tantos casos, así que digamos no comparables con la laparoscopía, pero los casos que he realizado, o sea, tiene esa pequeña particularidad, ¿no? Que sangra menos, que estás más atento, te mancha menos el campo, y digo, a final de cuentas, pues tiene estas 3 líneas que te dan seguridad. Creo que la parte de eso, lo que mencionábamos del sensor de presión, lo usamos en un pulmón, y sí, al momento de la pausa para compresión estaba sudando así de, es que si no funciona voy a tener que cambiar, y a lo mejor pues se desperdicia el cartucho, más costos, pero luego terminó la cirugía y dije, bueno, pues es más seguro que haya engrapado con un diámetro correcto a querer aferrarme a que cerrara mal, una fuga de aire, claro, un sangrado. Entonces, claro, ya después, ya con la cabeza fría en retrospectiva, digo, bueno, pues qué mejor que censar el tamaño del tejido que uno está engrapando, porque nosotros como oncólogos, o el paciente está radiado, o tuvo quimioterapia o inmunoterapia, que cambia la característica del tejido, y pues muchas veces no nos podemos confiar en un cartucho. Y sabes que a mí se me hace muy interesante, yo creo que a ustedes les pasa, pero el robot, bueno, como que te da sensación de tranquilidad, y eso es algo poco apreciado del robot, la sensación de que estás cómodo operando, te cansas menos. Yo les diría que el engrapador algo que te da es como tranquilidad en la noche, porque tú lo engrapaste. Sí. Entonces a mí me había pasado antes que veías que el asistente lo engrapaba y se movía tantito y decía en la torre, a ver si no se movió, le apretó mucho, no sé, de esas cosas que te vuelves obsesivo. Pero como tú tienes el control, la verdad es que yo me sentía más tranquilo, o por lo menos decía, no, yo lo puse exactamente donde yo quería, en lugar de depender de alguien. Y porque te digo, a veces esa sensación de que le faltó medio milímetro para llegar a la orillita del intestino, eso te lo quita esto del robot, porque sí tú la pones exactamente donde tú quieres. Claro. Entonces creo que minimiza como esos riesgos y la tranquilidad de saber que estás haciendo un grapeo mucho más eficiente. La primera vez con la engrapadora, yo por ejemplo empezaba a sentirme un poco inseguro, ¿no? Porque es la primera vez que lo usas, no entiendes bien el movimiento, empiezas como que a ver, pero la verdad fue más fácil, y ya te da todavía más seguridad la inteligencia que tiene pues todo el robot, ¿no? No solamente la engrapadora, de poder hacer los movimientos más seguros, ¿no? Estoy controlando perfectamente la tensión que le estoy aplicando al intestino y al tejido, entonces creo que sí limitas también los daños extra que puedes hacer al intestino. Claro. Como dices, yo creo que ahorita justo que lo decías, estoy pensando que casi no sangra. Con las engrapadoras, la línea de grapa, sobre todo en el mesenterio, sangra más. Creo que con el robot sí sangra menos. Y creo que eso también no lo había apreciado hasta ahorita que lo comentaste, pero sí es un detalle importante. Y creo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? De que sensa justamente, exactamente cómo tiene que apretar. Y esa es una de las desventajas de las laparoscópicas, que en realidad como la detección que tiene de presión es pareja en toda la línea de grapas. En cambio, hasta donde entiendo entonces ahora, la línea de grapas del robot va sensando conforme va avanzando. Entonces no importa tanto si el tejido cambia de grosor, el robot va a saber que tiene que apretar más o menos la línea de grapas. Fíjate que es una gran ventaja, ¿eh? Y la verdad es que últimamente yo sí quedo más contento justo como utilizando y maximizando las capacidades del robot. Utilizar engrapadora con verde indocianina, ya estoy seguro que está bien vascularizado, de que yo la hice. Pues ya te diría que la culpa solo es mía, porque antes sí me quedaba un poquito de zozobra. Te digo, porque a veces, híjole, la vida se vuelve tan quisquillosa que con complicaciones, porque a todos nos pasan, pero te quedas con esa idea de, híjole, es que yo vi que lo jaló tantito y a lo mejor ahí fue donde se rasgó, hizo un hematoma en el mesenterio y por eso... Pero no, ahora la verdad es que quedé muy contento. Y la verdad es que sí, yo te diría, creo que sí mi cambio fue muy radical y hasta lo conocen las personas de aquí de Cyber, que
O sea, al usarlo cambié totalmente, de negarme a usarlo a decir ahora, la verdad es que si uso el robot ya no voy a usar otra cosa si fuera posible, ¿no? Creo que te adaptas, ¿no? Como cirujano te vas adaptando a estos cambios, empiezas a ver realmente qué te funciona, qué no, cómo lo puedes migrar, cómo puedes ser más híbrido. La verdad estamos en un país donde muchas veces la tecnología se limita por toda la infraestructura que tienes hospitalaria y todo lo ven y piensan que es inalcanzable la tecnología, ¿no? Pero yo creo que si te capacitas, empiezas a mejorar las técnicas, empiezas a ver, empiezas a actualizarte y empiezas a migrarte poco a poco a este tipo de usos, pues puedes mejorar y lo puedes utilizar, ¿no? O sea, no es difícil utilizarlo. El problema es que necesitas casos y casos y casos. O sea, yo, por ejemplo, la primera vez que usé la engrapadora fue en un paciente con un IMC de 56. Y pues todo el mundo temblando porque decían, no, pues es que ¿por qué empiezas por un caso tan difícil, no? Pero pues dices, pues es que tampoco puedes ser tan selectivo en los casos porque pues llega un momento en donde pues así te caen los pacientes, ¿no? No sé, o sea, a lo mejor tienen un tumor del recto o tienen un tumor diferente que pues no te imaginabas, pero te quedas más tranquilo y más seguro de que pues tienes varias cosas a tu alcance y puedes hacer ese cambio, ¿no? Tanto de lo híbrido como totalmente robótico y puedes utilizar ya más seguro si está disponible la tecnología, ¿no? Y yo creo que algo que la tecnología de robot nos ha hecho ver es que el costo de la cirugía no es lo único que hay que tomar en cuenta, sino el posterior. Claro. O sea, todos sabemos que una complicación de intestino es catastrófica para el paciente, pero económicamente, ¿no? Es terapia intensiva, reoperaciones, etcétera. Y con un solo paciente que salvemos, digamos, yo te diría que se justifica. Creo que hay que valorar mucho también como cirujano tu angustia y tu tranquilidad cuando usas instrumentos. Y yo me he vuelto muy sensible a eso, de decir, yo quiero usar lo que me deje más tranquilo. Yo te diría, yo hago solo medicina privada, ya no hago institución, dejé la institución hace como 3 años. Y hoy en día en medicina privada yo busco, uno, que le vaya muy bien a mis pacientes, pero también yo sentirme muy tranquilo. Te digo, de hacer una anastomosis, haberla visto que brilla con el verde, ponerle la engrapadora y decir, no manches, quedó perfecta. Entonces voy a dormir tranquilo y al otro día llegar y ver que toda la evolución es correcta. Creo que al final eso también vale mucho y no lo consideramos en esto de los costos, ¿no? Y yo le diría pues, a la gente que vea esto que hay que atreverse. O sea, muchos de los cirujanos robóticos creo que somos innovadores y somos de los que menos resistencia ponemos al cambio. Pero aún así nos volvemos seres de costumbres y a veces nos resistimos, pero yo sí los invitaría a que lo aprobaran, porque de verdad mi cambio, insisto, fue radical de enamorarme de la engrapadora la primera vez que la usé. Y creo que la curva de aprendizaje va a ser mucho menor de lo que piensan, ¿no? Al usar la engrapadora. Justo, o sea, la engrapadora te permite todos los movimientos. Es una engrapadora grande, como decimos, a lo mejor eso es un poquito de detalle, pero la verdad es que la destreza con la que la manejas creo que lo hace mucho más fácil que estarle gritando a tu asistente que está chocando con el hueso, con el intestino, etcétera, porque ahí tú lo estás manipulando directamente. Como dices, la media hora que te ahorraste en tus tiempos impactan al final en costos, menos anestesia, el paciente se recupera más rápido, duermes más tranquilo. Hay algo en bariatría que nosotros llamamos el disparo del $1,000,000, ¿no? Que muchas veces al hacer mangas, tuvimos la oportunidad de hacer una manga gástrica con robótica, con grapeo totalmente robótico, y estás en esa limitante, ¿no? Dices, bueno, llevo 5 cartuchos, el cartucho sexto pues ya va a salir del costo, pero te piensas en eso, ¿no? Si no doy ese disparo y quiero hacer algo más, mejor prefiero darlo, que sea ese costo menor a que ascienda por una complicación, ¿no? Ahí es cuando duermes tu coronaria y pues que ves que el paciente al siguiente día se va o el mismo día se va como si nada. Entonces yo les voy a platicar acerca de los procedimientos que más hago con la engrapadora o que podría utilizar la engrapadora, y el primero de ellos por excelencia es la cistectomía radical, que consiste en quitar la vejiga, generalmente por cáncer. Y cuando hacemos eso tenemos que hacer una reconstrucción urinaria para que la orina salga del cuerpo del paciente. Entonces, al salir la orina hacemos 2 técnicas, una que es un conducto ileal, que básicamente es poner un segmento de intestino que se conecta a los tubitos que bajan a los riñones, los ureteros, y se conecta a la piel a manera de un estoma. Y la segunda es una reconstrucción de una neovejiga, que como su nombre lo indica, es hacer una vejiga nueva, y para eso utilizamos segmentos de intestino que se detubularizan, como si los hiciéramos un pliego, y los suturamos a manera de una bolsa reservorio para que el paciente no tenga ninguna placa en su exterior y pueda orinar a través del pene o de la vía normal de la uretra en la mujer.
Y probablemente el segundo, donde lo puedo emplear, es en reconstrucción de uréter. Entonces, algunas veces el tubito que va del riñón hacia la vejiga se puede lesionar por alguna, generalmente cirugía o por procedimientos oncológicos o tumores. Y en esta ocasión, a veces tenemos que sustituir el extremo completo del uréter con intestino, que se llama un uréter ileal. Entonces, para esto tenemos que usar la engrapadora para cortar el segmento de intestino que nosotros buscamos y seleccionamos para la reconstrucción, y después usamos la engrapadora para hacer una anastomosis, que es volver a hacer una continuidad en el intestino, como ustedes seguramente hacen más que yo. Es muy importante apreciar en uro que utilizamos estas técnicas en cirugías muy complicadas o en cirugías más largas de lo habitual. Entonces, la destreza de la engrapadora en la tranquilidad que da, que tú la controlas, que haces una cirugía más rápida, la verdad para mí sí se volvió como algo invaluable. En onco, pues creo que es de la mayor utilidad, sí. Prácticamente todos los tumores de tracto gastrointestinal, desde esófago hasta recto, lo podemos utilizar tanto para corte como para reconstrucción. Cirugía de páncreas, pancreatectomías distales, pancreatitis crónica también sin problema, hepatectomías. Inclusive ya tuve la fortuna de utilizarla en una metastasectomía de un cáncer de colon a nivel pulmonar. Y no, sí, uf. Fíjate que nosotros hacemos cirugía mucho de bypass. Es yo creo que la mayor recomendación para utilizar el robot en índices de masa corporal muy altos por la longitud de las pinzas, sobre todo. Cirugía de revisión, pasar pacientes de procedimientos anteriores de bariátrica. En algunos tienes que utilizar cartucho negro. La ventaja es que el robot también tiene este cartucho negro para poderlo llevar a cabo. Nosotros, por ejemplo, en cirugía revisional sí tenemos que tener esta parte de la seguridad de qué cartucho usar, ¿no? Hay ya engrapadoras electrónicas que también son inteligentes, te van diciendo, y también me ha tocado que tú disparas, se detiene la engrapadora, se traba, y el problema muchas veces es que ya ni está ajustando el tejido, simplemente te dice no se puede. Acá de este lado, cuando hemos tenido este tipo de cirugía, sigue, comprime, y se acabó el problema, ¿no? Y creo que en cirugía bariátrica la recomendación de usar robot y grapeo, actualmente hay pocos estudios, nosotros tenemos pocos estudios en los cuales se comparen las dos, pero yo creo que tarde o temprano esto va a mostrar una superioridad, ¿no? Sobre todo en cirugía de revisión, migración de bandas a bypass o gastrectomías anilladas a bypass gástrico o a cualquier otro procedimiento, ¿no? Se puede hacer todo con eso, todo lo que es cirugía bariátrica lo podemos hacer en las engrapadoras de robots sin ningún problema. Pero hay una evidencia que es la lógica, ¿no? Fuera de todo esto. Y la verdad es que después de usar la engrapadora, creo que indudablemente si la pones en el lugar correcto, bajo tu propio control, creo que sí vas a tener mejores resultados. Y el robot siempre es muy fuerte. O sea, nosotros, de hecho, sí operamos también, pues ya sabes que en México hay muchos pacientes obesos, fuera de que sean bariátricos, pero de todas maneras, al hacerlo laparoscópico te cansas, tienes que luchar contra la pared y eso te hace temblar. Y el robot sin problemas está ahí 1 hora sin moverse, exactamente en el mismo lugar, no se cansa. Entonces, yo creo que sí, incluso para la gente con menos experiencia, que claro, siempre es importante que la gente con poca experiencia se acerque a alguien con mayor experiencia para iniciar, pero creo que sería más fácil para ellos controlar la engrapadora del robot que controlar una engrapadora con un asistente. Y se limita, no es como la comunicación, o sea, no tiene que pasar el teléfono descompuesto de la orden, de la consola al asistente y del asistente a la engrapadora. Aquí va directo cirujano engrapadora y se limitan muchos artefactos de comunicación. Entonces creo que podría ser una de las ventajas también para gente incluso que no tiene tanto volumen. Lo hemos comentado, que una sola engrapadora acepte los 3 cartuchos, 30, 45 y 60. Digo, al final todavía estamos en un país donde los recursos son limitados, el hecho de tener que estar cambiando entre un brazo y otro, una engrapadora y otro, pues creo que todavía nos aumenta mucho los costos. ¿Qué le pediría? Que una sola engrapadora aceptara los 3 cartuchos, las 3 dimensiones. Yo creo que yo aparte de eso pediría justo que hubiera una oferta mayor de cartuchos, o sea, no solamente se utilizan lineales, ¿no? Y más sobre todo en caso de onco y de otros. Pero la parte yo técnica que veo es que sí la pinza, o sea, hay que entender que esta es una pinza mucho más compleja que una tijera, ¿no? Porque aquí van mucho más mecanismos por dentro que tienen que sensar, controlar, cortar y empujar la línea de grapas. Y sí creo que cuando la usas sí notas que no tiene la misma destreza de movimiento que una pinza convencional. O sea, sí se atora más, como que de repente da brinquitos. Creo que hay que poner atención tal vez en eso, porque es un instrumento grande.
Y la otra cuestión es que creo que como el rango de movimiento que tiene todavía es limitado a comparación de otras pinzas. Entonces cuando lo utilizas por primera vez, sí sientes que está un poquito limitado el movimiento y tiene un pequeño retraso en movimiento. No sé si ustedes lo han sentido. Pero al final creo que eso va a ir con la modificación y evolución de la tecnología, así como ha sido con las otras pinzas. Lo que le agregaría a la engrapadora es que la engrapadora en sí te permite 12 disparos dentro de la misma cirugía. Pero esa pinza, como las otras pinzas que tienen 10 usos para cada cirugía, ya no la puedes volver a utilizar. Entonces yo creo que esta parte de que se pueda, con todo lo que ustedes dijeron, que también son mis deseos de Santa Claus, pero que la puedas utilizar, o sea, en otras cirugías, no sé, aunque te queden, por ejemplo, yo en una cirugía bariátrica sí o sí tengo que usar 5 disparos mínimo, pero pues te quedan 7, entonces que esos 7 los puedas utilizar en la siguiente cirugía, igual que se pueda resterilizar como las otras pinzas, creo que sería una chulada, ¿no? Pienso yo que en un futuro no muy lejano la tecnología va a estar a la orden y aquel cirujano o aquel especialista quirúrgico que no maneje las habilidades del robot, vamos a empezar a quedarnos retrasados, ¿no? Es perderle el miedo a la tecnología, es tener la seguridad de que a final de cuentas llevas una curva, llevas un entrenamiento, pero que salirte de lo convencional o salirte de lo que tú tienes en técnica sí va a costar trabajo, pero una vez que lo domines, los tiempos se reducen solos, vas a alcanzar los mismos tiempos de curva que tienes en cirugía laparoscópica. No hay que resistirse, creo que entre más volumen se tenga de cirugía robótica, como en todo, los costos van a empezar a mejorar en todos los lugares, y que a final de cuentas siempre hay que respaldarse de alguien que tenga un poquito más de experiencia para siempre mejorar. No está mal, es mejor aprenderlo a usar bien a tener fallas de uno mismo, porque pues a final de cuentas las fallas de la tecnología son fallas de uno, no son fallas directamente de la tecnología. Sí, ya la tecnología ya nos alcanza, ya cada vez más pacientes ya saben que existe el robot y ellos mismos piden, o buscan a alguien que haga cirugía robótica, y como dicen, usar esta engrapadora es mucho más sencillo. Creo que existe un tabú de que es más costoso, sin embargo creo que es muy similar a cirugía laparoscópica, y sí, los resultados, como dices, son extremadamente diferentes. Yo sí los invitaría a que tengan la apertura, y creo que sí, la tecnología llegó para quedarse y ojalá cada vez la podamos utilizar más. Bueno, yo creo que mi comentario final sería justo que yo estoy sorprendido con la engrapadora, o sea, estoy gratamente sorprendido al haberla utilizado después de mi resistencia. Yo invitaría justo a los cirujanos, y creo que esto es un cambio generacional que a mí me ha tocado vivir desde todavía hacer cirugía abierta, hacer cirugía laparoscópica y hoy hacer cirugía robótica en alto volumen. Les diría que sí es una de las innovaciones que aprecio más, porque son en las cirugías que más me causa estrés. Entonces, esas cirugías, hoy sí la engrapadora disminuyó mi estrés al hacer esas cirugías. Y eso para mí ha sido invaluable, les diría, y por eso creo que en el momento en que esté disponible para mí lo haría. Y a los cirujanos nuevos que no la han utilizado, les diría justo que lo intenten, hay que darle la oportunidad. Creo que la gente que nos involucramos en robot, como decía, es la que menos resistencia tenemos, pero aún así es innegable que si tienes una técnica que te funciona, a veces no la quieres cambiar. Pero tenemos que entender que va evolucionando, y la cirugía robótica justo nos está haciendo que seamos buenos cirujanos con un mejor equipo, lo que se traduce en un mejor resultado. Y la engrapadora es de esas innovaciones que creo que nos van a hacer mejores cirujanos y le va a ir mejor a nuestros pacientes. Y después de utilizarla, creo que no tengo duda en que, uno, es real, pero dos, no sé si lo podamos demostrar, porque justo en manos expertas creo que es difícil encontrar grandes diferencias, pero indudablemente, como cuando te sientas en el robot, todo el mundo el que se resiste, la primera vez que siente el robot y sutura, se convence de que es una mejor técnica. Dices, es que no hay algo mejor para suturar. Y creo que la engrapadora me causó ese mismo efecto de la sutura, que no hay algo mejor para engrapar correctamente que hacerlo con el robot.